Les voy a compartir una vez más mi pantalla. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿No? ¿Qué tiene que ver las adicciones con respecto a los trastornos de la conducta alimenticia y cómo una sola profesionista puede, ¿no? Especializarse en los dos? Y para las personas que acaban de llegar y para las personas que ya escucharon la conferencia con respecto a las adicciones, la alimentación también está regulada por el circuito de recompensa de nuestro cerebro. Entonces, esto es lo que hace muy interesante, ¿no? Las actitudes tanto compulsivas como restrictivas con respecto a la alimentación. Y bueno, para empezar, ¿qué son los trastornos de la conducta alimenticia? Esta es una pregunta, ¿no? Que yo recibo muchas veces, porque como lo decía Miriam, cuando yo digo trastornos de la conducta alimenticia, inmediatamente puede llegar a su mente la anorexia, la bulimia, y ya. Hay personas que consideran que la obesidad es un trastorno de la conducta alimenticia, hay personas que están un poco más actualizadas con estos nuevos diagnósticos como la ortorexia. Sin embargo, los trastornos de la conducta alimenticia, ¿no? La definición que nosotros podemos dar que pueda abarcar todo el espectro de trastornos que se relacionan con la conducta alimenticia, son trastornos neuropsiquiátricos diversos, los cuales involucran conductas alimenticias inadecuadas y tienen una clasificación de frecuencia y de intensidad. Entonces, muchas veces nosotros cuando hablamos de trastornos de la conducta alimenticia no sabemos que son trastornos neuropsiquiátricos, no cuestiones del peso corporal, ¿no? El peso corporal, tanto para arriba como para abajo, el índice de masa muscular, son consecuencias de las conductas alimenticias inadecuadas. Sin embargo, los trastornos de la conducta alimenticia no tienen una restricción de peso. Esto es algo que a mí me es muy importante aclarar cada vez que hablamos de estos temas. Son trastornos neuropsiquiátricos, no son trastornos que tengan que ver con el índice de masa corporal. Cualquier persona, ¿no? Sin importar su estructura o su composición, puede desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia. Para empezar a hablar de trastornos de la conducta alimenticia, a mí me gusta mucho regresar un poco al origen de los trastornos de la conducta alimenticia, ¿no? Cuando yo les hablo de trastornos, ¿no? Muchas veces pensamos en esta situación, ¿no? Muy occidental, muy del siglo XX, de, bueno, los trastornos de la conducta alimenticia están sujetos a que hay una estandarización de belleza, la cual muchas veces a las mujeres nos obliga a ser delgadas, a los hombres los obliga a estar como muy esbeltos y fornidos. Sin embargo, yo les quiero contar que el primer caso de un trastorno de la conducta alimenticia que se presenta en la literatura médica y psicológica es en 1347. Este es el caso de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena era una mujer que nació en Siena, la cual nació en un parto gemelar. Ella tuvo una gemela y su gemela murió al poco tiempo de que había nacido. Catalina era una mujer con gran ámbito espiritual, era una mujer que siempre estuvo muy acercada a Dios, ¿no? Y fue una persona que siempre sintió como este aspecto culpable, ¿no? Con respecto a la muerte de su gemela y sobre todo, ¿no? Se enfrentaba mucho a que su madre como que solía tenerla como muy reprimida, ¿no? Entonces Catalina era una persona que experimentaba mucho estas situaciones de culpa y las ofrecía, ¿no? Esta situación de sacrificio a Dios, porque ella era una persona a la cual estaba muy, muy conectada con la religión. Entonces Catalina entra, ¿no? Para convertirse, ¿no? En madre, ¿no? En madre Catalina. Y cuando ya empieza a consolidar como su vida religiosa, empieza a hacer estos periodos de ayuno, en los cuales no dejaba de comer carne, dejaba de tomar vino y solamente comía pan, agua y verduras. Entonces, todos estos sacrificios, ¿no? Tenían un objetivo como de cumplir como con esta situación de demostrar a Dios un sacrificio, ¿no? Como la comida es una experiencia de gran goce, de gran placer, ella por medio del ayuno, ¿no? Quería demostrar su fe y tratar como de vivir una vida abstinente de cualquier cuestión mundana. A la edad de 27 años, ella había empezado ya a comer solamente una vez al día, ¿no? Este patrón de alimentación totalmente restrictiva. Y cada vez que comía, sin importar que fuese un pedazo de pan,
sentía una obligación a vomitarlo porque entraban estos pensamientos un poco de culpabilidad de haber comido y de no haber seguido la voluntad de Dios y de no haber persistido en el ayuno. Entonces, esto fue la realidad de las cosas, un periodo del cual estuvo mucho más relacionado con una cuestión de fe. Posteriormente, ¿no? Catalina, que fue una persona que se entregó siempre al altruismo, era una persona, ¿no? Fue una mujer que siempre estuvo muy, pues muy conectada con la cuestión espiritual. Después de muchos años, ¿no? A la edad de 28 años, Catalina falleció, ¿no? No se saben a ciencia cierta cuáles son las causas. Después de muchos años, cuando investigadores retoman el caso de Santa Catalina, se dan cuenta que este sería el primer caso de una inhibición alimenticia voluntaria, en el cual vemos un fenómeno de anorexia, que no podemos olvidar que la anorexia es un término médico, y este sería un término de anorexia nerviosa, el cual implica una voluntad de restricción alimenticia. Pero a mí déjenme decirles que Catalina era una mujer delgada desde el principio. Catalina, ¿no? En sus épocas que estamos hablando, en 1347, no existían las Kardashians y no existían los medios digitales como para que ella pudiera tener una estandarización de belleza. Entonces, este tipo de casos, como el de Catalina, nos abren la ventana con respecto a que los trastornos de la conducta alimenticia tienen una predisposición mucho más compleja que solamente la cuestión sociocultural. Hay evidencia cultural y sociogenética de los trastornos de la conducta alimenticia muchísimo antes de la era occidental, muchísimo antes de las redes sociales, muchísimo antes de todo este apogeo del aspecto físico y del culto a la delgadez. Para mí es muy importante contar esto, porque a veces los trastornos de la conducta alimenticia están vistos como esto, ¿no? Una adhesión muy reducida de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimenticia es porque quieren ser delgadas. Y no necesariamente es así. Evidentemente la preocupación por la apariencia física, la dismorfia corporal, ahorita vamos a ver todos los criterios diagnósticos, son muy importantes, pero aquí tenemos una evidencia, ¿no? En el tiempo de cómo la alimentación ha sido partícipe de cuestiones psicopatológicas desde el inicio de los tiempos. Y aquí es donde yo quiero clarificar que la alimentación va mucho más allá de la ingesta de comida. La alimentación es un fenómeno que tiene un carácter social, un carácter psicológico, un carácter cultural, un carácter inclusive emocional, ¿no? Nosotros cuando le llevamos un chocolate a alguien porque nos acordamos de esa persona, le estamos diciendo que lo queremos por medio de la comida. Nosotros cuando invitamos a comer a nuestro jefe a nuestra casa, estamos poniendo alimentos a su disposición para mostrarle agradecimiento, cercanía. Nosotros cuando queremos platicar con una persona que hace mucho que no vemos, siempre ¿no? Proponemos ir a algún restaurante, proponemos ir a tomar una copa, porque al final de cuentas la alimentación está muy relacionada con nuestra actividad. Sin embargo, este tipo de simbologías que tiene la alimentación puede llevarnos a una relación un poco patológica con ella. Entonces es muy importante que veamos, ¿no? Que los trastornos de la conducta alimenticia no son cuestión de los 2000. Los trastornos de la conducta alimenticia llevan en la historia de la humanidad años. Y la anorexia nerviosa, que es el trastorno de la conducta alimenticia más común, más hablado, sería el primer caso, ¿no? Que nosotros vemos con el de Santa Catalina de Siena, e inclusive este fenómeno en el cual mujeres religiosas practicaban ayunos y una inhibición voluntaria de alimentos se le llamó santa anorexia, lo cual se relacionaba más con una cuestión espiritual de ascetismo que con una situación de querer cumplir un estándar de belleza. Para mí esto es súper importante para poder dar un contexto de dónde vienen los trastornos de la conducta alimenticia. Entrando un poco más en el mundo del culto, yo les presento a ustedes, ¿no? Esta pintura, la cual se llama Las Bañistas, siempre lo digo mal, siempre digo Las Bañeristas, pero se llama Las Bañistas. Es una pintura la cual fue realizada por Pierre Renoir, que fue un impresionista francés, ¿no? Esta pintura fue realizada en 1919. Y Renoir siempre había sido uno de los pintores característicos de retratar mujeres muy hermosas, ¿no? Cuerpos muy hermosos. Y esta pintura que se dio ya como en los últimos años activos de la carrera de Renoir, es una pintura que, como lo podemos ver, ¿no? Muestra a dos mujeres, las cuales tienen un cuerpo grande, ¿no? Senos grandes, podemos ver inclusive pliegues de piel, muslos anchos, ¿no?
Son mujeres que muestran un cuerpo mucho más orientado a una cuestión gruesa, mujeres grandes. Y un crítico de arte, no, esto fue en 1919, un crítico de arte llamado Clark dijo que esto era aversivo, ¿no? Él comparó este trabajo con el de Picasso, ¿no? Que Picasso, las figuras de Picasso suelen ser mucho más estilizadas, ¿no? A las cuestiones estéticas y suelen ser como mucho más, mostrar una cuestión de mucha más delgadez. Entonces, aquí a mí me gusta retomar, ¿no? Este fenómeno en el arte, porque el arte a final de cuentas ha sido los principales exponentes de la estética en el mundo. Entonces, no, nosotros podemos tener la opinión que queramos con respecto a los cuerpos de las dos mujeres que están puestas enfrente de nosotros. Sin embargo, un crítico de arte, ¿no? Influenciado por un culto un poco más relacionado con la delgadez, determinó que esto era grotesco, determinó que no era una obra digna de estar en un museo, ¿no? Inclusive se dice que esta obra estuvo divagando mucho tiempo porque ninguna persona la quería aceptar por una cuestión estética, en la cual la gordura empezaba ya a ser una cuestión aversiva, ¿no? Cuando nosotros habíamos visto en el arte renacentista todo lo contrario. Si nosotros vemos los cuerpos en el arte renacentista, vemos cuerpos mucho más de este tipo. Entonces quiero que veamos cómo empezó un poco el culto a la delgadez y cómo empezó este factor tan importante dentro de los trastornos de la conducta alimenticia. Antes de la Edad Media, antes del siglo XX, la Edad Media, perdón, antes del siglo XX, la obesidad, la gordura, era una situación que estaba inclusive relacionada con el poder, con la jerarquía, ya que muchas veces, ¿no? Los reyes, las personas de la realeza, tenían estos banquetes impresionantes y tenían mucho acceso a muchos tipos de comida. Entonces, el hecho de que tuvieran cuerpos más grandes les daba esta distinción jerárquica, ¿no? Evidentemente, conforme fue pasando el tiempo, se fueron dando cuenta, ¿no? Que el peso se convirtió en un problema de salud porque la gente se estaba muriendo por alteraciones en la glucosa, por cuestiones cardiovasculares, etcétera, etcétera, y se llevó al otro extremo, en el cual se quiso, ¿no? Depositar el concepto de salud en la delgadez. Porque si nosotros nos vamos, ¿no? En gordura y delgadez, cada quien puede tener concepciones distintas. Sin embargo, este movimiento que llega un poco en el occidente principalmente, ya pasado en el siglo XX, empezando el siglo XX, empieza esta situación estética también con el desarrollo de la moda, ¿no? Empieza la moda, ¿no? Los diseñadores de moda a empezar a tratar de estandarizar la belleza por medio de mujeres delgadas, altas y blancas, para que estas mujeres fueran un poco más neutras con respecto a la prenda que estaban usando, porque una mujer de curvas grandes, una mujer de pechos grandes podía un poquito desviar la atención de la prenda. Entonces empezó a tratar de estandarizar a las modelos en este modelo como de maniquí, se le conoce como altas, delgadas, y ese se volvió un modelo de ideal de belleza y de salud, ¿no? Entonces, todo esto viene, ¿no? Desde una percepción sociocultural, como podemos remontarnos a 1919, en el cual una persona, un crítico de arte influenciado por su propio mundo interno, dijo: a mí esto me parece grotesco, a mí estos cuerpos no me parecen estéticos, hasta una situación de salud en la cual, ¿no? En esos tiempos, ¿no? La industria de los seguros y la industria médica dijo: a ver, la obesidad se está convirtiendo en un problema, tenemos que llevarlo al otro extremo para que las personas se den cuenta, y nos quedamos un poco en el extremo en el que la delgadez es la salud. Entonces, este ha sido el aspecto sociocultural que ha mantenido y ha blindado el desarrollo y la prevalencia y la incidencia de trastornos de la conducta alimenticia, ya que nosotros vivimos en una sociedad actualmente en la que la delgadez es la relación con la belleza, sobre todo en el género femenino, ¿no? En el género masculino también hay cuestiones de estandarización de belleza muy fuertes. Sin embargo, nosotras las mujeres hemos vivido siempre con esta situación de ser bonitas y delgadas, ¿no? Lo vemos desde las películas de Disney. Yo les pregunto: ¿cuándo han visto una princesa gorda? ¿No? La única gorda de los cuentos de Disney es Úrsula y es muy infeliz y vive condenada con sus mantarrayas. Entonces, estos mensajes subliminales con respecto al cuerpo han sido mensajes con los que hemos crecido toda nuestra vida. Entonces, nosotros ya tenemos esta idea de que estas dos mujeres, ¿no? Muestras en las bañeristas, esta representación estética no es válida y es desagradable porque son gordas. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que no solamente la cuestión sociocultural es la que hace que haya un trastorno de la conducta alimenticia. Evidentemente es uno de los factores más importantes y evidentemente el hecho de que nosotros vivamos en una sociedad la cual tiene esta ficción porque la delgadez sea mejor que cualquier otro tipo de cuerpo, y aparte cada vez es más exigente porque ahora en estos tiempos ya no solo es la delgadez
per se, ya es la delgadez junto con un cuerpo esbelto, junto con unas caderas grandes, junto con ta. Entonces cada vez se va convirtiendo en una situación más compleja poder cumplir con los estándares de belleza. Y es una distorsión que nos quiere vender el mundo de la farmacéutica, el mundo de la moda, el mundo de la cosmética, pensar que un cuerpo como el de Kim Kardashian o pensar que un cuerpo como el de cualquier otra famosa es un cuerpo más sano y más válido al de una mujer que no posee esa estructura, ¿no? Entonces, claro que es un factor importante, pero no es el único. No es el único. Se necesita una mezcla de factores para que nosotros podamos hablar de un trastorno de la conducta alimenticia. Y tenemos que empezar desde los factores predisponentes. Como su nombre lo dice, los factores predisponentes son los que predisponen a la aparición y al desarrollo de un trastorno de la conducta alimenticia. ¿Cuáles son los factores predisponentes? En primer lugar está la genética. Aunque nosotros no lo creamos, como el mismo caso de las adicciones, hay personas que nacen con una preconfiguración genética a desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia. Y esta predisposición genética se puede ver desde una disfunción hipotalámica hasta una disfunción de monoaminas, hasta un rasgo de personal obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, estos factores son con los que nacemos. Nosotros muchas veces no tenemos ninguna interacción con estos factores hasta que aparece sintomatología de un trastorno de la conducta alimenticia. Otros de los factores predisponentes son las características de personalidad. Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta de lo complejos que son los trastornos de la conducta alimenticia, porque involucran rasgos de personalidad específicos. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que pueden estar relacionados con un trastorno de la conducta alimenticia? Suelen ser rasgos perfeccionistas, obsesivo-compulsivos, pueden ser rasgos ascetistas, ¿no? El ascetismo es esta situación de sacrificio que causa placer, ¿no? Es un fenómeno muy estudiado, sobre todo en la anorexia nerviosa, la cual se ve mucho también, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, gimnastas, bailarinas, patinadoras, las cuales ese dolor del entrenamiento o ese dolor o del estiramiento o de que las estén regañando hace que sientan un poquito de placer y las motive a ser mejores y las motive a seguir en esa situación. Entonces esto también se ha visto como un factor de personalidad. También se han visto factores de personalidad relacionados a la familia, familias sobreprotectoras, madres con antecedentes de trastornos de la conducta alimenticia, padres con antecedentes de trastornos de la conducta alimenticia, familias aglomeradas, disfunción en la dinámica familiar, estas familias evitativas que todo está bien, no pasa nada, madres ambivalentes, ¿no? Madres que a veces son muy cariñosas y a veces son muy evitativas y hostiles, madres narcisistas, que esto es uno de los factores, ¿no? También factores predisponentes más importantes, ¿no? Madres que tienen un trastorno de la conducta alimenticia, pero tratan de mantenerlo como lo más escondido, por así decirlo, y lo proyectan en hijos e hijas. Entonces son factores los cuales son mucho más complejos de lo que pensamos, ¿no? Son complejos de lo que pensamos. Estos factores predisponentes son cuestiones muy individuales, muy familiares y muy genéticas, las cuales muy pocas veces están conscientes de que se tienen hasta que aparece sintomatología de un trastorno de la conducta alimenticia. Después tenemos dos factores precipitadores, que los factores precipitadores serían como los desencadenantes, ¿no? Este evento o esta situación en la vida que hace que mis factores predisponentes se junten y yo pueda desarrollar, ¿no? La gota que derramó el vaso. En factores precipitadores podemos tener una lista enorme. Podemos tener pérdidas afectivas, podemos tener aumento de peso, podemos tener un aumento de la actividad física, ser atletas, podemos tener un duelo de una relación amorosa, un cambio de escuela, un cambio de ciudad, una pelea, cualquier cosa que pueda estresar o cualquier cosa que pueda irrumpir con el desarrollo y que pueda afianzarse a los factores predisponentes de los que ya hablábamos, pueden consolidar un trastorno de la conducta alimenticia. En los factores precipitadores también involucraría la cuestión sociocultural, ¿no? El hecho que yo igual un día me pongo un vestido y una persona me dice que gorda te ves, no te pongas ese vestido, puede ser un evento precipitador para que yo diga, ok, soy una persona gorda, tengo que empezar a restringir mi alimentación porque ya no soy válida para ponerme un vestido o no soy válida para ponerme un bikini. Entonces son trastornos muchísimo más complejos y necesitan de esta combinación para poder hacerse. ¿Por qué? Porque todos podemos tener conductas alimenticias inadecuadas.
Yo creo que en la actualidad, en el país en el que vivimos, todos tenemos conductas alimenticias inadecuadas. Somos personas que hemos vivido bajo la cultura de las dietas, bajo la cultura de la alimentación restrictiva. Todos alguna vez igual nos saltamos una comida para vernos mejor en algún atuendo, o todos restringimos por completo el azúcar o el pan por miedo a engordar, o todos alguna vez sobrecomimos, ¿no? Una noche que llegamos de la fiesta y teníamos mucha hambre, nos dimos cuenta que nos comimos un bowl entero de pasta, ¿no? En muy poco tiempo. Todos podemos tener conductas alimenticias inadecuadas. Sin embargo, como lo decían las adicciones, es solo la punta del iceberg. Las conductas alimenticias inadecuadas es la punta del iceberg. Entonces, es muy importante que lo tengamos claro, para que nosotros podamos desmitificar que los trastornos de la conducta alimenticia son enfermedades solo de mujeres y de mujeres vanidosas, ¿no? Desgraciadamente, yo he escuchado, sobre todo en las redes sociales, esta situación de que las mujeres que tienen anorexia o bulimia, ¿no? Son mujeres que quieren llamar la atención, son mujeres que lo hacen porque sus papás no las pelan, ¿no? Tan fácil que es ponerse a dieta, ¿no? También nos comenta Sofía Belén, ¿no? Que en Argentina es un horror, no hay educación alimentaria. Claro, justamente, Sofía, acabas de dar un punto importante. La falta de alimentación, la falta de educación alimentaria es un factor precipitante para un trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, démonos cuenta que la alimentación está en todos lados. La alimentación es uno de los vínculos más certeros con nuestro estado mental, ¿no? La alimentación involucra cuestiones de confort, cuestiones de culpa, es un fenómeno muchísimo más grande. Entonces, la alimentación va a ser evidentemente la primera salida o la primera manifestación clínica de estos trastornos. Sin embargo, no es la única y no puede ser por ella misma un trastorno. Eso es muy importante. El hecho de que yo algún día me haya puesto a dieta no me hace una persona no me hace una persona que tenga un trastorno de la conducta alimenticia, ¿no? Nos comparte Sofía, muchas gracias, que ya tiene sobrepeso y no entienden cómo tiene bulimia. Sofía, esto es lo primero que estamos hablando, ¿no? Lo que platicábamos en el caso contextual de Santa Catalina. Los trastornos de la conducta alimenticia son trastornos neuropsiquiátricos, no son trastornos del índice de masa corporal. Y ahorita más adelante vamos a platicar justamente de esta situación en la cual nosotros hemos englobado a los trastornos de la conducta alimenticia en anorexia y bulimia, y cada vez que pensamos en anorexia, pensamos en esta imagen de una mujer inclusive calavérica, ¿no? Completamente delgada, desnutrida, y cuando pensamos en bulimia tenemos como esta distorsión porque muchas veces no sabemos qué pasa con la bulimia, ¿no? La bulimia es verdaderamente un trastorno de la conducta alimenticia muy complejo, el cual se ha relacionado muchas veces con la anorexia de forma incorrecta. Esto es muy importante que vean, ¿no? Factores predisponentes más factores precipitadores más factores mantenedores. Los factores mantenedores son los factores que hacen que continúe el trastorno. Esto puede ser la desnutrición, en un caso de anorexia restrictiva, esto puede ser la cuestión sociocultural, esto puede ser la falta de apoyo familiar, esto puede ser la falta de autonomía, esto puede ser una patología, una comorbilidad con un trastorno obsesivo compulsivo. A final de cuentas, se necesita la interacción de estos tres factores. Y es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Como profesionales de la salud, yo que esta es mi pasión, los trastornos de la conducta alimenticia, pero como personas que muchas veces cuando se nos presentan casos de trastornos de la conducta alimenticia en amigos o conocidos, muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que está pasando con esa persona y solamente por su aspecto físico nos atrevemos a juzgar, ¿no? Y atrevemos a decir, ah, solamente las flacas tienen anorexia, perfecto. Los gordos son los que tienen trastorno por atracón. Y las cosas no son así. A veces cuando nos metemos un poquito más, ¿no? De los prejuicios que nos ha implantado esta sociedad, nos damos cuenta que la alimentación, sin duda alguna, es uno de los fenómenos más relacionados con la salud mental. Y vamos a empezar a hablar puntualmente de trastornos. El primer trastorno del que vamos a hablar es de la anorexia nerviosa. Yo aquí en este texto solamente les puse los criterios diagnósticos del DSM-5. El DSM-5 es el manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría. Es el instrumento junto con el CIE-10, que bueno, ya es el CIE-11, que usamos nosotros los psicólogos para poder evaluar criterios diagnósticos para un caso de anorexia. Sin embargo, los criterios diagnósticos han cambiado a lo largo de los años y hay mucha discusión con respecto a ellos.
Posteriormente vamos a hablar de trastornos de la conducta alimenticia no especificados, donde entran estas cuestiones más atípicas. Sin embargo, tenemos que tratar de empezar por lo primero, ¿no? Que es los criterios diagnósticos de la anorexia. ¿Qué es la anorexia? La anorexia es un término médico que habla de esta inhibición del apetito y del hambre. Cuando se le da el carácter de nerviosa es cuando está relacionada con el sistema nervioso central, que ya es una situación la cual viene de un carácter psiquiátrico más que de un carácter orgánico. La anorexia nerviosa es el primer trastorno de la conducta alimenticia conocido, es el más prevalente en la actualidad, pero aparte es el trastorno psicopatológico más mortal en la actualidad. La anorexia nerviosa se caracteriza principalmente por esta restricción alimenticia, la cual está relacionada con una cuestión de dismorfia corporal, está relacionada con un miedo obsesivo a subir de peso y está relacionada con un hipopeso, un índice de masa corporal menor a 18. Nuestro índice de masa corporal normal sería de 18 a 24. Las personas que se les diagnostica con anorexia, según el DSM-5, tendrían que estar por debajo de 18. Y es muy importante que nosotros veamos, ¿no?, que esta situación puede estar relacionada con muchas más cosas. Aquí vienen tal cual descritos los criterios, ¿no? La restricción de la ingesta energética, ¿no? Que esto es lo que hacemos con respecto a que las personas que dejan de comerlo, como lo veíamos con Santa Catalina, es una restricción voluntaria en la que yo misma empiezo a cortar mi ingesta calórica, inclusive a la mitad o más, por una cuestión voluntaria, y ya queda una situación en la cual empiezo a tener una baja de peso que suele ser muy prominente, ya que la energía que se está consumiendo es muy poca, entonces el cuerpo empieza a entrar en estos mecanismos de homeostasis para que nos mantenga vivos. El segundo es el miedo intenso a ganar de peso o engordar. A mí mucha gente me dice, todos tenemos miedo a engordar, pero esta es una situación obsesivo-compulsiva. El miedo que viven los y las pacientes con anorexia nerviosa a engordar es una situación que se podría describir como delirante. Hay pacientes los cuales dejan de bañarse por miedo a que sus poros absorban la sal del agua y suban de peso. Entonces tenemos que aprender a distinguir, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que nos ha dicho que ser gordo es malo, perfecto. Pero cuando estamos hablando de un diagnóstico, estamos hablando de personas que tienen un rasgo obsesivo-compulsivo con respecto a engordar. No es solamente una situación en la cual nosotros digamos, ay, híjole, no me voy a comer mi segundo plato de pozole porque me da miedo engordar. Son personas que tienen una alteración a nivel también orbitofrontal, dorsofrontal y medio frontal, en la cual viven una distorsión completa con respecto al miedo a subir de peso, verse más grandes, caderas anchas, pechos grandes, piernas grandes. Esto porque es importante recalcarlo, porque muchas veces, ¿no? Yo he visto, yo creo que ustedes también, dentro de la clínica y fuera de la clínica, esta estigmatización con respecto a las personas que tienen anorexia nerviosa, diciendo que son egoístas, que es tan fácil como comer, por Dios, come sano, nadie te está obligando a comer galletas, solamente come sano, pollo, verduras. Va mucho más allá de esa situación, señoras, señores. Estos trastornos actualmente dentro de las instituciones más complejas de investigación siguen siendo definitivamente de los enigmas más grandes dentro de la neuropsicología. Porque a final de cuentas, nosotros muchas veces queremos darle siempre el carácter de delgadez a la anorexia. Pero como lo vamos a ver posteriormente, hay personas con sobrepeso que tienen anorexia. Entonces, este es, ¿no?, el miedo intenso a ganar de peso y engordar, que involucra la dismorfia corporal. Son personas que se ven en el espejo más grande de lo que están, que inclusive tú ves, y son personas que al momento de que tienen que pasar por un lugar y pasar por una silla, suelen hacer más espacio porque hay un déficit en la percepción. Tenemos un déficit cognitivo, tenemos un síndrome frontal, tenemos alteraciones exageradamente exacerbantes de neurotransmisores, tenemos inclusive evidencia de que hay afectaciones estructurales en el hipotálamo, la estructura que regula todas las funciones de supervivencia, y el circuito de recompensa del que hablábamos en adicciones. Entonces quiero que vean lo complejo de la anorexia. No es solamente no quiero comer porque no me va a quedar el vestido. No es solamente no me comí 2 donas porque me da miedo. La anorexia es un trastorno neuropsiquiátrico, no es una moda, no es un hashtag en redes sociales, no es una práctica que se tenga que promover.
Y cualquier dieta restrictiva, cualquiera, no importa, está promoviendo un hábito alimenticio inadecuado. Entonces aquí tenemos los tres criterios diagnósticos: la restricción de la ingesta, la dismorfia corporal y el miedo intenso a engordar. Dentro de la anorexia nerviosa existen dos tipos: está la anorexia purgativa y está la anorexia restrictiva. La anorexia restrictiva es la anorexia que se basa en la restricción calórica. Es estas personas que empiezan con una restricción que puede ser solamente de azúcares, o puede ser de 300 calorías, o puede ser de carbohidratos, y termina siendo una restricción que no los permite comer más de 100 calorías al día. 100 calorías al día es una manzana, para dar un poco de contexto. Una o dos manzanas, dependiendo del tamaño. Esta restricción nunca se queda en donde empieza, ¿no? Porque muchas veces me dicen, bueno, pero todos hemos hecho dietas, haces tu dieta y cuando vas con tu nutriólogo y ves que bajaste 3 kilos, pues te das cuenta que ya puedes comer un poco más. No, estamos hablando aquí justamente de un trastorno y no de una conducta alimenticia inadecuada. Eso es algo que se tiene que distinguir. Entonces, la anorexia restrictiva es este patrón, el cual va restringiendo hasta que las personas no pueden comer ni siquiera un 3% de la cantidad de calorías que deberían consumir en un día, ¿no? Los seres humanos aproximadamente, dependiendo talla, edad y cuestiones metabólicas, voy a dar un aproximado, no lo tomen en serio, pero imaginemos que los seres humanos aproximadamente tenemos que comer entre 2.000 y 2.500 calorías, vamos a ponerlo así. Yo he visto pacientes con anorexia que no consumen más de 20 en un día, 20 calorías. Esto es algo que se tiene que hablar y se tiene que ver, porque esto va mucho más allá de que sean pacientes las cuales quieran cumplir con un estándar de belleza, ¿no? Porque inclusive pasa esta situación, llegan a estados de delgadez tan prominente que ni siquiera son atractivas para la estandarización de belleza. Entonces veamos toda la carga neurobiológica, psicológica y emocional, caracterizada principalmente por una situación de alexitimia también. La alexitimia es la incapacidad de identificar qué es lo que siento, ¿no? Es esta situación que llega a un afecto con una carga sumamente displacentera, se apodera de mí e inmediatamente quiero restringir, siento culpa y me pongo a pensar, ayer a las 8 de la noche me comí 2 manzanas en lugar de una, esos son 180 calorías, entonces hoy que me pese no me voy a pesar y antes de pesar me voy a... Es ese hilo de pensamiento que lleva a una comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo. La anorexia nerviosa y el trastorno obsesivo compulsivo tienen mucha comorbilidad y suelen presentarse atenuadamente. Entonces les decía, anorexia restrictiva. La anorexia purgativa se refiere a esta anorexia en la que hay conductas compensatorias, pero no hay atracones. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona se comió 2 manzanas, va a vomitar esas 2 manzanas, sin importar la presencia del atracón. Esto, el carácter restrictivo de la anorexia restrictiva suele ser el más común, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de vómito o de conductas purgatorias, inmediatamente lo relacionamos con la anorexia, con la bulimia, perdón. Sin embargo, aquí lo que va a diferenciar es la falta del atracón, ¿no? Y el peso, porque a final de cuentas el índice de masa corporal es un indicador de diagnóstico para el DSM-5 sobre anorexia. Entonces vamos a platicar posteriormente, pero aquí si nosotros tenemos el caso de una persona que no tiene un hipopeso, presenta restricción y presenta conductas compensatorias, sería una anorexia típica y tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial entre bulimia. Es muy importante ver eso. Estoy viendo, rápido voy a ver las preguntas, perdónenme si no las veo, pero es que soy medio lenta para el chat. Veo que en el chat preguntan, ¿puede generar un trastorno de la conducta alimentaria a raíz de una práctica traumatizante, como cuando no te cabe la comida de tu mamá o tu papá te obligan y vomitas y te hacen seguir comiendo? Indudablemente, Paulina, justamente otro de los trastornos que tiene comorbilidad, no solamente la anorexia, sino cualquier trastorno de la conducta alimenticia, es el estrés postraumático, en el cual nuestro cerebro no es capaz de consolidar un recuerdo porque tiene una carga afectiva tan fuerte que no va, ¿no? Si nosotros vemos como, pues estaba comiendo con mis papás, es un recuerdo fácil de digerir, pero si le damos la carga afectiva que mis papás me están obligando a comer hasta no poder parar, hace que mi sistema límbico diga, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y se genera un trauma, que es la interrupción en el desarrollo. Totalmente cierto. Entonces es importante que repitamos, ¿no? Un poco recapitulando. La anorexia nerviosa, ¿no? Es la más famosa de las caras de los trastornos de la conducta alimenticia. Se caracteriza por restricción alimentaria,
que tiene que venir acompañada de un hipopeso, un índice de masa corporal menor a 18, una dismorfia corporal y un miedo intenso, irreal y exacerbado a engordar o subir de peso que causa un malestar clínico. Hay indicadores con respecto a la gravedad de la anorexia, los cuales están basados en el índice de masa corporal y sobre todo en los patrones de restricción y la condición orgánica, porque a final de cuentas, si nosotros dejamos de comer, dejamos de funcionar. Deja de funcionar todo. Empezamos, ¿no? Nuestro organismo se empieza a comer a él mismo. Y tenemos signos, ¿no? Más allá de la delgadez, personas que pueden tener anorexia sin tener hipopeso, tienen características muy claras: palidez, uñas azules, lanugo, que es este vello que se genera en la piel, el cual trata de protegernos, ¿no? Porque a final de cuentas se cae la temperatura del cuerpo. La dentadura suele hacerse un poco opaca, no tanto amarilla, sino como café, ojos hundidos, anemia, caída de pelo, amenorrea, trastornos hormonales, pues no, es una situación que si yo les diera todas las consecuencias físicas orgánicas de la anorexia, no terminaría el día de hoy. Entonces, para mí es muy importante que vengamos, ¿no? Y veamos los tipos de la anorexia y cómo es importante que veamos que la anorexia va mucho más allá de, ay, te ves anoréxica, ¿no? Dejemos de usar diagnósticos como adjetivos calificativos. Bastante trabajo hicieron, ¿no? Russell, Jung, los grandes psicólogos, científicos y médicos que determinaron los trastornos de la conducta alimenticia para que nosotros lo usemos para insultar o para humillar a alguien. Entonces, ya que hablamos de anorexia, vamos a hablar de bulimia. En el contexto histórico hay un poco de discusión con respecto a la bulimia, porque si nosotros nos remontamos a la historia, ¿no? A estos grandes, estas comidillas, ¿no? Que había, sobre todo en los imperios romanos, ¿no? En la cual había centros para vomitar, ¿no? Ellos comían, ¿no? Esta situación de comer exacerbadamente, posteriormente pasaban al área donde vomitaban y regresaban para seguir comiendo. A final de cuentas, aquí podemos ver una conducta alimenticia total y absolutamente inadecuada que se viene presentando desde el origen de la humanidad, ¿no? La cual se puede relacionar un poco con los inicios de la bulimia, ¿no? La bulimia y la anorexia tienen mucha relación, sin embargo, tenemos que aprender a distinguir el factor X de la bulimia con respecto a la anorexia purgativa, que sería el peso, pero les digo, la realidad de las cosas es que yo no le doy mucha relevancia al índice de masa corporal. No creo que sea relevante y me encantaría mandar una carta a la Asociación Americana de Psiquiatría para que quiten ese criterio diagnóstico, pero no lo han hecho. Entonces, el factor X que nosotros vemos aquí es el atracón. Y es donde vamos a platicar y donde vamos a investigar un poco más, ¿no? A hacer más evidente, ¿no? Cómo funciona esta situación compulsiva de la alimentación, ¿no? La bulimia se define por episodios recurrentes de atracones. ¿Qué es un atracón? Esta también yo creo que es una de las líneas más manoseadas de los trastornos de la conducta alimenticia. Muchas veces las personas no identifican lo que es un atracón y lo pueden confundir con un periodo de sobreingesta, ¿no? Todos, por ejemplo, en Navidad tenemos un periodo de sobreingesta, ¿no? Cuando es la cena de Navidad y llevan postres y tu tía trae la ensalada de bombón y tu mamá hizo el pavo, es una noche en la cual nosotros, ¿no? Pues comemos de más, comemos más de lo que comeríamos normalmente. Hay ocasiones en las que vamos a tener periodos de sobreingesta, dependiendo si es nuestro cumpleaños, ¿no? Y son completamente y absolutamente normales. Los atracones involucran una pérdida de control y se relaciona con la cuestión compulsiva con la que platicábamos en las adicciones. En el atracón yo no puedo parar. En el atracón no es de que, ay, pues sí me voy a echar otra torta. Ay, pues sí me voy a echar otras quesadillas. No. El atracón es una cuestión compulsiva, en el cual, en el momento en el que yo siento la primera reacción de papila gustativa del alimento en mi lengua, se desencadena un episodio de sobreingesta sin control. Aquí viene un poco las características sobre el atracón, que es la ingestión en un periodo determinado. Esto es muy importante. Los atracones suelen darse en periodos mucho más cortos. Nosotros cuando estamos en presencia de un atracón es como si tuviéramos prisa, es como si nos estuvieran persiguiendo.
Entonces, una sobreingesta sin control que trata de ser en el menor tiempo posible. Es muy importante, porque a final de cuentas, muchas veces nosotros podemos llegar a confundir periodos de sobreingesta con atracón y tenemos que entender que aquí hay un factor compulsivo que en la sobreingesta no lo hay. La 2, ¿no? El segundo criterio para poder clasificar esto es la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere. Esta es la clave. Esta sensación de pérdida del control va mucho más allá de la impulsividad. Los que no estuvieron en la sesión pasada que platicábamos la diferencia entre impulsividad y compulsividad, la impulsividad es la incapacidad de no iniciar una acción. La impulsividad sería, tengo un gansito en el congelador, me lo voy a ir a comer, no importa que prometí que no iba a comer. Voy, me como el gansito y digo, ching, pues ya me lo comí, pues ya me lo comí. La compulsividad es yo voy al refrigerador, abro el refrigerador, abro el gansito y después de la primera mordida que le doy al gansito, hay un cóctel en mi cerebro, ¿no? El cual me va a llevar a algo muy parecido al craving, que platicábamos también en adicciones, y me va a llevar a una sobreingesta en la cual no voy a tener control, no voy a poder parar. Si yo tengo disponible en ese momento 10 gansitos, probablemente me coma los 10 gansitos. Si yo tengo disponible en ese momento un plato de pasta fría, probablemente me coma ese plato de pasta fría. Es muy importante, la pérdida de control del atracón es la cuestión característica. Y dentro de la anorexia, ya que definimos el atracón, están los comportamientos compensatorios inapropiados. Los comportamientos compensatorios son otro de los factores más característicos en nuestra sociedad. Hacer mucho ejercicio después de comer, ayuno intermitente, desayunar jugo de manzana y de piña 3 semanas para que consolidar que el fin de semana me comí 10 tacos. Las conductas compensatorias, señoras, señores, no son adecuadas. El hecho de que yo, después de comer, sienta culpa y me tome 3 litros de agua es una conducta compensatoria que me puede llevar a desarrollar un hábito inadecuado de alimentación. No un trastorno tal cual, pero puede ser parte. Entonces nosotros, ¿no? Conocemos las conductas compensatorias, las más famosas, el vómito dentro de la anorexia, los laxantes, los diuréticos, y esas son las conductas compensatorias que se dividen en purgativas y no purgativas. Las purgativas son las que les mencioné anteriormente, el vómito, los laxantes, los diuréticos, inclusive la rumiación, ¿no? Que se puede dar un trastorno de rumiación en el cual yo regurgito la comida, ¿no? Antes de que la comida llegue a la parte baja de mi esófago, hago, ¿no? Una contracción esofagal para poder regresar la comida, que no es per se el vómito, pero también es una práctica que se ve dentro de las conductas compensatorias dentro de la bulimia. Y las no purgativas se definen como el ejercicio en extremo, el ayuno, tomar mucha agua, sobre todo las que no involucran una cuestión, ¿no? de sacar, por así decirlo, del cuerpo. Ambas son igual de peligrosas a nivel psicológico. Podemos decir que a nivel fisiológico las conductas compensatorias pueden ser más peligrosas, ¿no? A final de cuentas, las consecuencias que puede traer el vómito inducido son innombrables, ¿no? Desde un desbalance de electrolitos, cuestiones esofagitis, úlceras, laceración del esófago, muchísimas consecuencias pueden venir del vómito autoinducido, porque como nosotros sabemos, el vómito es un reflejo, el cual es producido para expulsar, ¿no? Cuando estamos enfermos. Y cuando nosotros inducimos el vómito de manera frecuente, se pierde la capacidad de contracción de nuestro esófago. Entonces llega un punto en el que ya no se tiene ni siquiera que hacer el reflejo de la arcada. Ya después de la ingesta o del atracón, inmediatamente regresa la comida. Y ese es uno de los estadios para determinar, ¿no? qué tan grave está. Entonces, tenemos las conductas compensatorias, ¿no? Aquí se dice, los atracones y comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses, ¿no? Que estos son los indicadores de tiempo y de durabilidad. Y la autoevaluación se ve indebidamente influida por la situación corporal y el peso, que es lo que veíamos con respecto a la dismorfia corporal. En la bulimia también tenemos una preocupación exacerbada con respecto al cuerpo, también tenemos una presión muy fuerte con respecto
a los estándares de belleza. Sin embargo, en este caso de bulimia, la dismorfia corporal tiene ciertas diferencias con respecto a la anorexia. ¿Por qué? Usualmente los y las pacientes con bulimia no suelen tener un bajo peso. Tenemos pacientes con bulimia, los cuales inclusive pueden tener sobrepeso. Entonces, muchas veces son pacientes que son mucho más difíciles de diagnosticar, porque como son pacientes que no tienen, ¿no?, este signo visible del hipopeso, son pacientes los cuales, hasta que los cachan sus padres, hasta que los cachan sus amigos, sus parejas, o que inclusive empiezan a vomitar sangre, o empiezan a tener desmayos, crisis hipotensivas, es cuando piden ayuda. Porque con la anorexia, uno de los primeros factores que se atrapa es la pérdida de peso, ¿no? ¿Y por qué estás tan flaca? ¿Y por qué estás bajando tanto de peso? En este caso, como no tenemos ese signo, muchas veces la intervención multidisciplinaria necesaria se ve un poco más limitada. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de esta situación, ¿no? La diferencia entre la bulimia y la anorexia, ¿se puede fluctuar entre la anorexia y la bulimia? Sí. Muchas veces, muchos pacientes empiezan en la anorexia, caen en atracones, porque evidentemente la conducta restrictiva, ¿no?, va a llegar a un punto en el que el cuerpo no pueda más y va a desencadenar un atracón, y ese atracón va a desencadenar sentimientos de culpa, sentimientos inapropiados, y esos sentimientos inapropiados y de culpa van a desencadenar restricción y se vuelve un ciclo vicioso. Restrinjo, atraco, vomito. Restrinjo, atraco, vomito, restrinjo, atraco, vomito. Y es un ciclo vicioso, el cual cada vez se va consolidando más y más. Entonces, evidentemente, el carácter, no quiero decir adictivo, porque no es así, pero el carácter compulsivo de la alimentación también está sujeto a la cuestión dopaminérgica mesolímbica, de la vía mesolímbica que veíamos anteriormente, porque la alimentación genera placer. Entonces, estos periodos de atracón generan como una anestesia emocional. Cuando la gente atraca, no piensa, no siente, todo es esta situación placentera porque estás completamente, ¿no?, en el nirvana de la comida, y evidentemente los atracones se caracterizan por ser con alimentos muy ricos, ¿no?, muy paliativos, cosas dulces, frituras, ¿no? Entonces esto es una situación que también sirve de anestesia emocional, que se relaciona con la lexitimia que platicábamos anteriormente. Entonces, el otro trastorno de la conducta alimenticia definido por la Asociación Americana de Psiquiatría es el trastorno por atracón. Este es el menos estudiado de todos los trastornos, ya que muchas personas, sobre todo profesionales de la salud médica, consideraban el trastorno con atracón como una falta de buenos hábitos alimenticios, ¿no? Que las personas que tenían estos periodos de sobreingesta era porque no sabían cómo comer y tenían que ponerse a dieta para controlarlo. Sin embargo, nosotros, después de largas investigaciones, nos hemos dado cuenta que el trastorno por atracón es un trastorno neuropsiquiátrico tan real y tan verídico como cualquier otro trastorno de la conducta alimenticia. Este es el que más comorbilidad tiene con las adicciones. Este es el que más comorbilidad tiene porque se parece mucho, ¿no?, el cuadro clínico con respecto al craving, con respecto a los episodios compulsivos de consumo. Sin embargo, no me gustaría entrar en esa discusión, ¿no?, porque yo personalmente creo que la comida no puede tener un carácter adictivo per se neuroquímico, porque necesitamos comer para vivir. Entonces creo que el atracón, ¿no?, y esta cuestión que se considera como adictiva a la comida viene más de una cuestión de personalidad, sesgos cognitivos y sesgos conductuales. Entonces, el trastorno por atracón se refiere a episodios recurrentes de atracones. El atracón se caracteriza por lo que les comentaba anteriormente en la bulimia. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio, ¿no?, que eso es lo más importante. Quiero que recuerden que el atracón tiene que caracterizarse por una sensación de no poder parar. Y los episodios de atracones se asocian a 3 o más de los siguientes hechos: comer mucho más rápido de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente, comer solo debido a la vergüenza que se siente de la cantidad que se ingiere, sentirse luego a disgusto con uno mismo o deprimido o muy avergonzado por lo que se comió, malestar intenso con respecto a los atracones. Y los atracones se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses, ¿no? Este promedio de al menos una vez a la semana durante 3 meses es es el criterio característico de temporalidad de los trastornos que estamos viendo.
Como podemos ver aquí, esto podría tener mucha comorbilidad dentro de la bulimia, pero en el trastorno por atracón no hay conductas compensatorias, sobre todo purgativas. Sí puede haber conductas compensatorias no purgativas, como puede ser el ayuno, que es la característica, personas que tienen un atracón, se sienten sumamente culpables después del atracón, ayunan, y tarde o temprano el ayuno y la restricción va a provocar otro atracón. Pero siempre ponemos al malo al atracón y no a la restricción, ¿se dan cuenta? Nos han enseñado que el problema no está en restringir, el problema está en no saber controlarnos a la hora de comer. Cuando nuestro cuerpo nos cobra las cuentas bien caras, si nosotros no dormimos bien una noche, nuestro cuerpo todo el día siguiente va a estar mandándonos, no, quédate dormido aquí, no pongas atención, mal humor, falta de concentración. Eso pasa igual con la comida. Si yo restringo a mi cuerpo, tarde o temprano me lo va a cobrar y yo voy a sentirme culpable y me voy a enojar conmigo mismo y voy a poder desarrollar ciertos factores predisponentes para un trastorno de la conducta alimenticia sin darme cuenta que estoy relacionada, que mi cuerpo está solamente tratando de responder y de compensar lo que he restringido. Entonces, este trastorno, el trastorno por atracón, definitivamente es el que mayor comorbilidad tiene a nivel neuropsicológico con las adicciones y es un trastorno muy mitificado. Aunque ustedes no lo crean, la mitad aproximadamente de las personas que padecen trastorno por atracón, un poco más de la mitad, como el 70% de las personas que padecen trastorno por atracón no son personas obesas, no son personas que tienen obesidad. Es más el patrón de alimentación restrictivo en la obesidad que el patrón compulsivo. Porque muchas veces nosotros pensamos que las personas que tienen obesidad o que tienen sobrepeso es porque comen mucho y porque comen, desayunan y cenan McDonald's, pero va mucho más allá por un patrón restrictivo compulsivo, el cual tratan de restringir, pero a la hora de restringir su cerebro les cobra tan caro que entran en periodos de atracón mucho más intensos y mucho más fuertes, ¿no? Porque podemos tener un atracón en un periodo de 5 minutos, pero en un día se pueden tener 6 atracones, 7 atracones, 8 atracones. Esos serían también los indicadores de gravedad dentro de los trastornos. Entonces es muy importante para mí que se den cuenta, ¿no? Estos son los trastornos conocidos, ¿no? Estos son los trastornos clasificados. Pero como lo platicábamos, existen los trastornos de la conducta alimenticia no especificados. Y estos trastornos, yo creo, como profesional de la salud y especialista, están tomando cada vez mucho más fuerza y están siendo cada vez mucho más intensos. Aquí está la anorexia nerviosa típica, es el que platicamos, donde se cumplen todos los criterios para la anorexia, excepto la del peso. Entonces nosotros podemos, aunque usted no lo crea, tener casos de personas con anorexia típica restrictiva con sobrepeso. ¿Cuáles son los casos más comunes? Las personas que se someten a estas dietas restrictivas, dietas de polvos, dietas cetogénicas, dietas de licuados proteínicos, personas que igual tenían un grado de obesidad, no sé, un grado de obesidad 2, se someten a estos regímenes de pérdida de peso y dentro del régimen empiezan a generar conductas alimenticias inadecuadas, empiezan a restringir, empiezan a tener un miedo irracional a volver a subir de peso, empiezan a llevar su alimentación a lo más restrictivo posible, a tenerle miedo a la comida que antes disfrutaban. Y el hecho de que sean personas que no estén en un índice de masa corporal bajo no significa que tengamos un caso de anorexia. Se le llama atípica exclusivamente por el peso, pero es un caso de anorexia igual de válido, igual de real y merece el mismo tratamiento interdisciplinario que el de una persona que tiene un hipopeso. Entonces esto es lo que platicábamos aquí en los comentarios del chat, que lo platicaba creo que Sofía Belén, ¿no? Que platicaba justamente, ¿no? Que ella nos comparte, ¿no? En este ambiente lleno de respeto y cero estigmas, que ella tiene un diagnóstico de bulimia y las personas, ¿no? Piensan que estos trastornos no, solamente son válidos en personas con cierto tipo de cuerpo. Esto es una mentira y es una mentira tan grande que muchas veces lleva a que las personas no pidan ayuda. A que una persona que tiene un trastorno con la conducta alimenticia diga yo no me merezco la ayuda porque no soy delgada. Hasta en eso el culto a la delgadez ha llegado a la vida de las personas. La bulimia nerviosa, de frecuencia baja o de duración limitada, ¿no? Que se cumplen todos los criterios de bulimia, excepto que los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio menos de una vez a la semana, ¿no? Esta también, ¿no? La anorexia de baja, la bulimia de baja duración solamente excluye el criterio diagnóstico. Y están otros, ¿no? Que van con la baja frecuencia, los trastornos por purgas,
el síndrome de ingestión nocturna, la pica, el trastorno evitativo, entre otros muchos. Entonces, estos serían, ¿no?, un pequeño gran resumen de cuáles son los trastornos de la conducta alimenticia clasificados por la Asociación Americana de Psiquiatría, y un poquito de historia y de conceptualización actual, ¿no?, de cómo se viven y cómo se ven. Creo que es muy importante, ¿no?, como lo decía Miriam en un principio, que demos una visualización completamente distinta a este tipo de trastornos y nos demos cuenta cómo pueden tener comorbilidades con el trastorno obsesivo compulsivo en el caso de la anorexia, el trastorno limítrofe de la personalidad en el caso de la bulimia, el trastorno de déficit de atención también en el caso de la bulimia y del atracón. Entonces, muchas veces nosotros queremos reducir los diagnósticos a adjetivos calificativos cuando no lo son. Entonces, no me queda nada más que agradecerles a todos su tiempo, agradecerles a todos su disposición. Sé que fueron 2 horas medio pesadas, pero a final de cuentas creo que lo más importante es que aprendamos a hablar de estas cosas que a la gente le incomodan, ¿no? Y siempre nos causa como un poquito de, híjole, no, mejor no me meto a la conferencia y me quedo viendo TikToks, pero hablar de estos temas es lo que nos da el control y la visibilidad para poder llegar a un estado de salud mental público, general, internacional, de mayor eficiencia. Hombre, está padrísimo, la verdad. De hecho, hubo gente que pues me comenta que se estuvieron en otras conferencias, pero se quedaron porque se les pareció como interesante y se quedaron a ver más conferencias. Y la verdad es que hay cosas que uno, pues como que dice, ah, sí, pues lo que me dijeron, y ahí te quedas. Y en realidad cuando empiezas a estudiar de los temas, no, hombre, o sea, es un mundo enorme cada uno de los diagnósticos y trastornos, cada neurodivergencia, cada situación, o sea, es un mundo y creo que por eso es bien, bien importante como que empezar a informarse, porque de verdad yo creo que si fuera como algo más conocido, muchas personas, incluso sin diagnóstico, empezarían a buscar ayuda, ¿no? Y pues muchísimas gracias, de verdad, tus explicaciones padrísimas. Sé que, o sea, es que en general todo el evento está así, o sea, hay mucho de qué hablar, no se alcanza, la verdad, el tiempo para hablar de todo esto, pero se empieza como que con lo básico para empezar a abrir puertas, ¿no? Para empezar ya que las personas se motiven a investigar más al respecto, porque pues si no, pues estamos en ceros y tenemos que empezar por lo básico. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los participantes. La neta, o sea, mañana vamos a seguir a las 12 del mediodía, vamos a empezar con el tema de trauma y disociación. Entonces, vamos a tener más conferencias eh, sobre diferentes temas de bipolaridad, de depresión, tenemos una de ansiedad, de trastorno límite de la personalidad. Entonces, pues nos vemos mañana, es el mismo link, es el mismo código. Si quieren invitar a quien sea, lo pueden